Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a hacer un pequeño review de este inversor de la marca Siltron. Ahí como pueden ver es de onda sonidal modificada de 600 watts con picos de 1200 watts. Es bastante chico, porque vienen más chicos todavía que este, pero este la verdad que funciona muy bien. Como pueden ver trabaja en 12 volts. Como dijimos, onda sonidal modificada. Acuérdense que tenemos la modificada, tenemos la cuadrada, la modificada y la onda sonidal pura, que es la que mejor es igual a la red, digamos. En este caso, este es modificada, la intermedia, digamos. Con este podemos tranquilamente conectar motores eléctricos, digamos, y que él no va a funcionar. Esa es la diferencia por ahí con la cuadrada, que la onda cuadrada, ese directamente andaría todo lo que es resistivo, todo lo que es resistencia, por ejemplo, una lámpara incandescente, lámparas LED, esas cosas también. Pero no andaría lo que sería un motor. En cambio, la sonidal modificada está preparada para lo que sería motores eléctricos. Y bueno, la onda pura es así, no van a tener ningún drama porque es igual a la de la red. En este caso, como dijimos, este de la marca, tenemos una salida a 220. De este lado tenemos lo que sería encendido y apagado. Esto, después vamos a hacer una prueba para que vean. Cuando uno enciende esto, lo primero que aparece es fall, como que estaría, digamos, directamente apagado para que acá no tengamos tensión. Y después de un ratito conecta lo que sería el LED verde para recién tener energía de este lado. Todo esto es aluminio para que refrigere. De este lado tenemos un pequeño ventilador, dos fusibles de protección y estos serían los conectores que irían a la batería. Es bastante chico, digamos, en proporción, así que ahora vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean cómo funciona. Bueno, ahí ya tenemos conectado 12 volts a una batería y vamos a encender. Cuando prendemos, como pueden ver, aparece el rojo y después de un ratito queda únicamente el verde, así que ya tenemos tensión acá. Así que vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a medir a ver qué tensión tenemos de salida. Conectamos, a ver, ahí, 260 y algo. Bueno, ustedes tengan que entender que este tester tampoco es de buena calidad. Así que, y la otra es que siempre vamos a tener un poco más de voltaje porque cuando le pongamos carga, la tensión va a caer. Así que lo que vamos a hacer son pequeñas pruebas. En este caso tengo una lámpara incandescente, las halógenas. Esta es de 42 watts. Así que vamos a prender, a ver si la prende bien. La enchufamos y ahí pueden ver. Funciona correctamente. Y encima la enciende muy bien. Otra pequeña prueba que vamos a hacer es conectar un caloventor, el motorcito del caloventor, a ver si funciona bien. Ahí lo tenemos, así que lo vamos a conectar. Y ahí pueden ver cómo gira y funciona muy bien. Ahí desconectamos, volvemos a conectar. Y ahí estaría trabajando muy livianito porque más o menos esto también consume entre 40 watts, más o menos como la lámpara. Así que como pueden ver, esto tiene 600 watts y tiene picos de 1200. Así que tranquilamente podemos conectar varias cosas que no va a tener ningún problema. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Era para mostrarles únicamente este pequeño inversor. Como tienen en cuenta, es de corriente continua a corriente alterna. Es muy importante tener en cuenta que esto viene con mucha protección. Viene con protección de sobrecorte, de sobretensión, bastante completito. Bueno, nos estamos viendo.